Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos, al Ayuntamiento, a la Universidad por invitarme y voy a empezar pidiendo perdón. Esto es muy propio mío, ya verán, a lo largo de las 3 o 4 horas que voy a estar hablando, porque tengo para hablar muchísimo y voy a intentar ser lo más sintético posible, pero esto es muy difícil y más para un filósofo, y más para un andaluz, que vive en México desde hace 10 años, ¿no? Imagínense el esfuerzo que tuve que hacer de reconversión lingüística, porque aunque hablemos la misma lengua, hablamos idiomas totalmente diferentes, los que vivimos en España y en México. Entonces, bueno, pues voy a intentar hablar más despacio, que es algo muy difícil para un andaluz. Yo os pido, por favor, que ustedes oigan un poco más rápido, pero yo voy a hablar más despacio y voy a intentar no martirizar al compañero de lengua de signos y a los compañeros y compañeras que están en la traducción simultánea, porque además trufaré, sin darme cuenta, mi discurso de muchísimos mexicanismos. Entonces, bueno, vamos a intentar llevarnos bien ustedes y yo y vamos a ver si somos capaces de sacar adelante esta encomienda que me han hecho y que afronto con mucho cariño. No sé el tiempo que tengo para hablar, entiendo que tengo una horita o algo así. Perfecto. Cuando veas que no hace falta, tú me levantas la mano y me dices, ve cortando. Cuando falten 5 minutos, ¿de acuerdo? Y entonces yo hablaré 2 horas más. Total, peso 140 kilos, mido 2 metros, va a costar trabajo levantarme de aquí si me encuentro cómodo. Verán, cuando desde la filosofía, o más bien desde el mundo de la comunicación se habla de felicidad, normalmente tendemos siempre a pensar en tópicos relacionados con la felicidad, ¿no? Siempre acabamos pensando en citas de Paulo Coelho que nos aparecen en Facebook. Es un tópico hablar de la felicidad y que acabemos pensando en este tipo de idioteces. Eso o cualquier tipo de campañas del Corte Inglés o cualquier tipo de centro comercial que intenta vendernos la felicidad a precio de costo o a meses sin intereses con nuestras tarjetas de confianza. Sin embargo, cuando trabajamos la felicidad desde la filosofía, estamos hablando de algo muy serio. Casi tan serio como el humor, que también es una cosa muy seria y muy necesaria. Cuando hablamos de filosofía, en filosofía de felicidad, tenemos que remontarnos al gran padre de la filosofía occidental, como la entendemos. Podríamos pensar que es Platón, pero desde la academia nos gusta más centrarnos en Aristóteles porque ha vertebrado de alguna manera todo el conocimiento académico posterior, ¿no? Y cuando nos acercamos a Aristóteles nos damos cuenta, esto solo es una introducción, prepárense que viene en curva, nos damos cuenta de que Aristóteles es una persona muy sistemática. Aristóteles es un autor que lo divide todo muy bien, lo categoriza todo muy bien y además es un coñazo leerlo, ¿no? O sea, es muy difícil. Incluso él llega a decir, bueno, Platón escribía mejor que yo, era más divertido que yo, pero decía más tonterías que yo, ¿no? Dice Aristóteles sobre su maestro porque sabe que él es muy complicado de leer. Sin embargo, cuando trata el tema de la felicidad, inmediatamente cambia su forma de hablar. Y se nos acerca en un libro que para los que nos dedicamos a la ética es la piedra de toque fundacional de cualquier libro de ética a lo largo de los 2300 años posteriores, que es la ética que dedica a su hijo. Aquí se nos deja este hombre que tiene otro libro, Ética Eudemia, pero vamos a hablar de ética Nicómaco, nada, un apunte, no se asusten. Él dedica un libro a su hijo. ¿A su hijo para qué? Para que aprenda a vivir bien, para que sepa lo que es la buena vida, para que sepa finalmente que el desarrollo de la buena vida lo tiene que llevar a la felicidad. Que el fin del mundo, el fin de nuestra vida, decimos los filósofos o algunos, decimos que la vida no tiene sentido. O sea, no nos preocupemos en buscar el sentido de la vida, preocupémonos más bien en dotar a la vida de sentido, ¿no? Es muy diferente, porque el dotar a la vida de sentido es un ejercicio racional y buscar el sentido de la vida es básicamente lo que intenta hacer Indiana Jones en todas sus películas, ¿no? Encontrar un hallazgo que cambie el mundo. No, no se trata de eso. Se trata de que intentemos dotar a la vida de sentido. Y Aristóteles nos dice que ese sentido, ese fin al que tiene que ir la vida es la felicidad. Y ojo, y aquí ya empezamos el tema. Cuando nos habla de la felicidad, lo primero que nos dice, o que le dice a su hijo, para mí es muy importante ver cómo un filósofo inmediatamente busca el mundo de los afectos y va a hablar con su hijo, no va a hablar con un alumno, no va a hablar a un rey, ¿no? Como hacía, por ejemplo, Maquiavelo al príncipe, o como hace Platón en la República buscando que le den pues una parcelita de poder en alguna isla, ¿no? No, él le habla a su hijo y le dice, ojo, no confíes en alguien que no tiene amigos, porque alguien que no tiene amigos es imposible que sea feliz.
O sea, alguien que no es capaz de compartir de los afectos, de entender al otro como un igual necesario en el desarrollo de su vida, esta persona no puede ser feliz. Esto es muy importante y después le recuerda que tan solo los animales y los dioses son capaces de vivir en soledad. Tan solo los animales y los dioses son capaces de vivir en soledad. Y nosotros, aunque queramos, no somos ni animales ni dioses, aunque algunos también se lo crean en algún momento de su vida, ¿no? Esto nos pone en un lugar intermedio entre esta animalidad y este endiosamiento, del cual necesitamos sí o sí de los demás para poder ser. Hablaban del sentido de ciudad, de civitas. La civitas es el término latino, pero el término griego es la polis. La polis es el espacio en el que convivimos los seres humanos. Y el espacio en el que convivimos los seres humanos es, perdónenme, por definición humano. Sé que es una tontería, una tautología la que acabo de hacer, pero cuando Aristóteles nos recuerda, y ya termino la introducción filosófica, si no reviento, ¿no? Cuando Aristóteles nos recuerda que el hombre es un animal político, anthropos est zoon politikon, aquella frase maravillosa. No nos está diciendo que los seres humanos nos guste de la política o que queramos compartir de la política o que todos tengamos aspiraciones políticas. Lo que nos dice es que necesitamos de los demás para vivir. Y aquí es donde quiero arrancar. Necesitamos de los demás para vivir, necesitamos de los demás para poder ser y sobre todo si pretendemos ser felices, necesitamos de los demás. Cuando hablamos de la soledad no deseada, hay que diferenciarla muy bien de la soledad deseada, de la que hablaremos en un rato en la mesa redonda, en mi pequeña participación de 3 horas. Intentaré ceñirme a lo que es esos transcursos a lo largo de la edad, ¿no? De cómo aparece o cómo vivimos la soledad a lo largo de la edad. Y ahí sí entraré yo en la soledad deseada y hablaré de Fray Luis de León y me pondré muy romántico, ¿no? Pero ahora mismo, cuando hablamos de soledad no deseada, para mí la entiendo siempre como una consecuencia. La soledad no deseada es una consecuencia, no es un fin al que tengamos que ir abocados. O sea, no es una condena de ningún tipo por el hecho de que vivamos en una sociedad tal que obligatoriamente tengamos que acabar en este espacio de soledades. No, es una consecuencia. Es una consecuencia que debemos de dividir en 2 bloques. En los que somos más mayores, y me meto dentro, aunque sé que para muchos soy asquerosamente joven, ¿no? Y atractivo quizás, pero me meto dentro del bloque de cierta edad, de gente ya de cierta edad, mi barba está encanecida, y me meto dentro de un paquete de gente que está a medio camino o que fuimos migrantes digitales, ¿no? Que conocíamos los teléfonos de ruleta y después tuvimos un módem de 18.000 baudios y después acabamos teniendo un smartphone en el bolsillo, ¿no? Diferencio este bloque de gente de los otros, de los nativos digitales, de los que nunca supieron lo que era bajarse una canción y que tardara una semana en bajarse una canción, ¿no? Ellos no saben lo que es eso. Entonces hay que hacer esa diferenciación. Yo creo que con eso nos quitamos problemas de millennials y de etiquetas sociales de todo tipo. Entramos en una cuestión mucho más tecnofílica y fácil de discernir. De tal manera que tenemos dos grupos de personas. Nosotros, los que conocimos el sonido desagradable de descolgar el teléfono y escuchar el módem de 18.000 audios pitando en el oído y tu hermano mayor gritando ¡cuelga el teléfono! Nosotros vivimos una soledad no deseada, pero por un modo de vida. Por un modo de vida. ¿A qué me refiero con un modo de vida? Me refiero a cómo la sociedad, por sus características socioeconómicas fundamentalmente y políticas, pero fundamentalmente económicas, cómo la sociedad ha ido atomizándose, ha ido dividiéndose, fraccionándose. Hemos buscado, en muchos casos, el beneficio de una vida económica o de una posibilidad de vida, yéndonos del núcleo familiar en el que nacimos, abandonando en muchos casos nuestras raíces, nuestras familias, nuestros amigos de la infancia. Esto es muy importante, dejémoslo ahí apuntado en la barra de hielo, después hablaremos de eso. Y bueno, pues nuestro modo de vida nos ha llevado a una situación tal que cuando hemos tenido hijos también procuramos para ellos lo mismo, los lanzamos al mundo, los mandamos al extranjero, los desarraigamos de alguna manera de lo que era una vida, y perdónenme, no por llamarlo tradicional me voy a poner nostálgico y decir que todo lo pasado fue mejor, lo pasado fue anterior simplemente, ¿no? Pero hay ciertas características que tenemos que revalidar y creo que van a ser muy útiles a lo largo de estas jornadas, ¿no? Entonces nosotros estamos condenados de alguna manera a los que mal disfrutamos de una soledad no deseada por un modo de vida que no solo hemos elegido, sino que hemos favorecido. Hemos hecho que esto vaya así.
hemos procurado que esto se mueva de esta manera. Y al final hemos sido nosotros los que, abandonando nuestros barrios, nos hemos ido a mejores sitios para vivir, sin darnos cuenta de que vivir en mejores sitios, que es maravilloso, hace que ni siquiera conozcamos cómo se llama el vecino. Y ni siquiera conozcamos cómo se llaman los hijos del vecino. Y ni siquiera tengamos contacto social con la propia vecindad en la que estamos, ¿no? Y nos pasa que vamos a comprar el pan durante 10 años a la misma tienda y la persona que nos atiende y nos vende el pan siempre nos pregunta qué queremos. Cosa que cuando éramos chicos pues no pasaba, porque íbamos a la panadería de siempre, nos veían y decían, Vico, ¿qué quieres? ¿Lo de siempre? Sí. ¿Te lo apunto? Sí. Y ya está. No había ni transacción económica. Pues al cabo de una semana iban tus padres, ¿cuánto se debe? 1000 pesetas en pan. ¡Pum! Pagaban 1000 pesetas y ya se acabó. Ahora no, ahora cada vez que vamos, incluso ya esas tiendas han desaparecido, todo se ha, como he dicho, atomizado, las redes sociales de comercio incluso han desaparecido y acabamos yendo al Carrefour Express a comprar pan y nadie nos lo da y nadie sabe lo que estamos comprando y no hay ese trato y al final acabamos en una individuación económica, en una atomización social que tiene consecuencias muy serias. Claro, los que somos viejos en este aspecto, perdónenme el que se siente ofendido que alguien con 46 años diga viejo, ¿no? Pero bueno, se me aguantan un poco, no pasa nada. Los que tenemos cierta edad, lo que hacemos es añorar. Lo que hacemos es añorar. Añoramos esos momentos, sobre todo si tenemos la suerte de poner el pie en el suelo y poder pensar. Pero claro, vivimos en un mundo tan rápido, en un mundo tan brutalmente líquido y atrabancado, que finalmente no nos da mucho tiempo de pensar. Y cuando pensamos es demasiado tarde porque ya nos encontramos solos. Y ahí sí que hay tiempo de pensar. Tiempo de pensar, tiempo de añorar, tiempo de resignarse ante aquella sentencia tan estúpida de es lo que nos ha tocado. Y al final tenemos una serie de problemas alrededor de eso. Ahora entraré más. Estoy simplemente dando un marco. Y después están los más jóvenes. Y los más jóvenes no sufren la soledad por un modo de vida. La sufren por nuestra culpa. Los más jóvenes sufren la soledad por la educación que le estamos dando, por el mundo que le estamos construyendo. Y al final suceden cosas como las que os contaré dentro de un ratito. Sobre todo porque estos más jóvenes no tienen capacidad de comparativa. Ellos no pueden comparar como sí podemos hacer nosotros, cómo era la vida hace 15, 20, 30 años, cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra juventud, cómo era eso de ir andando al colegio juntos, cómo era eso de cuando acababa el horario escolar no había actividades extraescolares. Y si había tarea, tampoco pasaba nada, ¿no? O sea, había deberes, bueno, lo hace o no lo hace, total, tampoco pasa nada, o sea, no es tan grave. O sea, hay gente que me mira con extrañeza, ¿de verdad? Sí, no pasaba nada. O sea, es que un niño no haga la tarea, no pasa nada. Miren ustedes, en Finlandia llevan sin mandar tarea a los niños los últimos 40 años y les da muy bien. ¿De acuerdo? O sea, no pasa nada por no hacer la tarea. ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, pues lo que hacíamos los niños era que tal como terminamos de comer, que comíamos como pollo lo más rápido posible. Hay que comer lento, masticar 33 veces. Eso era ciencia ficción para nosotros, ¿no? Intentábamos abrir las tragaderas lo máximo posible para engullir como patos y que se nos pusiera graso el hígado y inmediatamente salir a la calle. ¿Salir a la calle a qué? Pues a jugar. Salir a la calle a jugar. ¿Con quién? Con los hijos de los vecinos, con los hijos del entorno, con nuestro espacio más inmediato. Y entonces ocurrían cosas. Ocurrían cosas como, por ejemplo, que los niños, no me comparen ellos, ya tengo 46 años, que los niños no estaban tan gordos. México, yo trabajo en México, es el país con el mayor número de obesidad infantil del mundo. Los niños no juegan en México, pero España es el segundo. Y los niños tampoco juegan en España. Salgamos a la calle, veamos la calle por la tarde, no vamos a ver los niños jugando. O vamos a ver niños jugando en un parque y cada niño con un padre, que es la cosa más extraña que he visto en mi vida. Los padres helicópteros revoloteando alrededor del niño, no vaya a ser que el niño se caiga. Han cambiado hasta las formas de comprar cosas. Intenten ir a una tienda, a una mercería, de esas antiguas mercerías. Ya no hay mercerías, pero intenten ir a una mercería. A ver cómo traducen mercería, tío. Intenten ir a una mercería y comprar parches para los pantalones. Ya no hay parches para los pantalones. ¿Por qué? Porque los niños no juegan y no se rompen los pantalones. Entonces no hay parches para los pantalones. Esto es curioso, ¿no? Ya nadie sabe lo que es tener, perdónenme, esta hora de la mañana es muy temprano, pero nadie sabe lo que es tener lombrices en el ano. Pero los de cierta edad sabemos lo que eso picaba. Ya no hay eso, porque esas lombrices, esos parásitos te daban cuando jugabas en la tierra.
Y jugabas en la tierra con otros niños y había huevecitos, te los comías y ya sabes por la noche lo que te pasaba. Apenas hay piojos, ya me dicen que sí. Tengo padres que dicen, sí, hay piojos. Digo, qué bueno que al menos quedan los piojos, ¿no? Eso nos une muchísimo, ¿no? Con otras generaciones. Qué bueno que al menos quedan piojos. Eso me agrada mucho, ¿no? Pero me encantaría que hubiese más, porque significaría que los niños jugarían más entre ellos y no vemos a los niños jugando. Y nuestros jóvenes, lamentablemente, no pueden comparar su infancia como podemos hacerlo nosotros. Porque nuestros jóvenes de hoy, nuestros veinteañeros, incluso algún que otro treintañero, no ha podido jugar. Y se ha visto condenado a una soledad forzosa, sin darse cuenta, desde que es niño. De hecho, fíjense en lo siguiente, y esto, para que le demos vuelta un poco a la cabeza, esto es algo muy normal en la Ciudad de México. Yo creía que los problemas que yo veía en México eran solo de México, porque mi desafecto con España fue bastante grande. Yo llevo 10 años trabajando en la Ciudad de México. Y cuando he empezado a investigar y a venir aquí, me he dado cuenta que vamos a toda pastilla para allá. Vamos a toda pastilla, vamos corriendo como con ansias para replicar un modelo fracasado, que es el modelo que tienen en muchísimos países latinoamericanos. Resulta que nos hemos olvidado de un factor fundamental. La filosofía se olvidó de un factor fundamental, que es la confianza. Nos hemos olvidado de eso. Y nos hemos olvidado de eso por una razón muy sencilla, porque la hemos dado por hecho constantemente. Hemos dado por hecho que las sociedades se construyen sobre la confianza de sus ciudadanos en sus propios ciudadanos. O sea, la confianza en tu vecino, la confianza en el otro. El otro es tu vecino, el otro es la persona con la que casualmente te montas en un autobús para ir de A a B. El otro es quien te vende el pan, el otro es tu profesor, el otro, la otredad. Esa otredad con la que nos relacionamos son los demás. Y hemos dado por hecho en la filosofía, desde Aristóteles, bueno, pues que la confianza pues es un sustrato que aglutina y permite la vida con los demás. De hecho, es Adela Cortina, en uno de sus últimos libros, ¿Para qué sirve realmente la ética?, la que dice, en un plumazo o en la pie, dice, no es posible una relación ética sin que exista la confianza. Pues se queda tan a gusto y no sigue estirando del hilo. Sigue estirando del hilo, pero es que no seguimos estirando del hilo, sobre todo porque los que somos de cierta generación damos por hecho de que esto existe. Sin embargo, y ahora vamos al turrón, esto ha sido un prefacio simplemente meramente introductorio con ciertas dotes de humor. Sin embargo, en el año 1948, la politóloga Elizabeth Noel Newman desarrolló un concepto. Ella, entiendan, vamos a ser honestos, es una politóloga alemana que inicia su carrera en los años del nazismo. Esto es una cuestión meramente coyuntural. También le pasó a Heidegger, ¿no? O sea, le tocó. Estaba en ese momento y le tocó. Y ella es la primera que desarrolla un concepto en sociología muy importante, que es el índice de confianza interpersonal, el concepto de la confianza interpersonal. ¿Qué es la confianza interpersonal? Fíjense, la confianza interpersonal es la respuesta a una pregunta. ¿Crees que se puede confiar en los demás? O, esta es la herramienta ya sociológica para poder baremarlo, o cualquier recelo sobre el otro es buena. Puedes decir que sí, puedes decir que no. ¿Puedes confiar en los demás? Sí. ¿Puedes confiar en los demás? No. A la respuesta sí y no es a lo que llamamos el índice de confianza interpersonal. Esto, que lo planteó en el año 1948 esta politóloga Elizabeth Noel Newman, parecía que quedó en saco roto, pero en la misma manera en la que Estados Unidos se llevó todos los científicos que pudo a su tierra para hacer cosas maravillosas como, yo qué sé, bombas atómicas y cosas de estas, de la misma manera que se hizo todo esto, también se llevaron algunos conocimientos del mundo de la sociología, la psicología y de la filosofía a menos, ¿no? Se llevaron a los que tuvieron que ir a la escuela de Frankfurt, ¿no? Y los convirtieron en objetos de adorno para enseñarlos y mostrarlos. ¿Qué sucedió con este concepto de la confianza interpersonal? Pues miren ustedes, a partir de 1968, en plena Guerra Fría, un año antes de que el hombre llegara a la Luna, en 1968 se empieza a trabajar fuertemente en este concepto de confianza interpersonal en Estados Unidos. A nuestra cultura latina, yo sé que hay algunos angloparlantes por aquí de otras latitudes, pero a nuestra cultura latina este concepto no ha llegado, o sea, no ha permeado. Se han hecho ciertos estudios, pero no es algo que estemos trabajando con fruición, no es algo que para nosotros nos suele resbalar. Hay algunos estudios en Argentina y poco más, y algún filósofo que apunta a algunas cuestiones de confianza a principios del siglo XX en México, pero bueno, son filósofos que huyen de la Unión Soviética y bueno, no hay una gran claridad. Pero fíjense,
En 1968, en Estados Unidos se dan cuenta de la importancia de empezar a medir la confianza interpersonal. Y hacen el primer estudio de medición de confianza interpersonal. Y este primer estudio arroja que más del 51% de la población norteamericana, en plena Guerra Fría, en plena carrera espacial, el 51% de la población norteamericana confiaba en los demás. Será Josh Morgan, un sociólogo norteamericano, que nos diga: un alto índice de confianza interpersonal, o sea, que un gran número de ciudadanos confíe en los demás, traerá 4 ventajas fundamentales. La primera ventaja de esa sociedad será que será democráticamente más sana. ¿Por qué será democráticamente más sana? Bueno, ¿qué significa confiar? Aquí aparece el filósofo dando la murga con las etimologías, ¿no? Confidere es tener lealtad o fe al otro, a la otra persona. Os lo voy a traducir más sencillo, tomen nota que esto cae en el examen. Confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. Lo repito, para la traducción. Confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. Aquí alguno me puede decir: bueno, pero si yo espero que me roben... Vamos a ver, esto entra todo dentro de un marco teórico, ¿de acuerdo? Esa acción de la confianza se debe de regir por los parámetros de la moral imperante en ese momento. De acuerdo a la moral, que la moral no es más que un código vertical que se impone sobre el mundo ético, en el que nos dicen qué debemos o no debemos hacer, qué está bien que hagamos y qué no está bien que hagamos, niño, no te toques. ¿Sabes? En esa construcción vertical que es la moral, ahí nos da un parámetro de juego para saber que en determinada situación qué esperamos que hagan los demás. Y entonces confiamos en ellos porque sabemos que acatarán las reglas del juego social. Claro, ahora mismo muchos están diciendo: no. Claro, estáis diciendo eso desde la desconfianza. Fijaros por qué. Porque resulta, y esto es muy interesante en términos políticos, que si por un lado tenemos la confianza interpersonal, que es saber que el otro hará o los otros harán lo que tú esperas que hagan, si nos ponemos en los otros y recibimos el ejercicio de confianza sobre nosotros, nosotros deberemos de hacer aquello que los demás esperan que hagamos. Lo repito, nosotros deberemos hacer lo que los demás esperan que hagamos. Eso se llama responsabilidad. Responsabilidad es responder ante la confianza volcada en nosotros. Es responder mediante nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, ante el otro. De tal manera que una sociedad, y aquí venimos nuevamente con Josh Morgan, una sociedad donde hay un alto índice de confianza interpersonal debe de tener correlacionado un alto índice de responsabilidad social. Por eso son democráticamente más sanas los países, las naciones donde hay un alto índice de confianza interpersonal. En tanto en cuanto confiamos en los demás, también nosotros somos más responsables. Y cuidado, hay una cosa que a mí me molestó mucho durante toda la pandemia. Cuando todos los gobiernos de todos los países, y aquí digo todos y todo, aunque sea una generalización absurda, pero es verdad, todos los países aludían constantemente a un concepto ficticio: responsabilidad individual. Perdónenme la expresión mexicana, no mamen. Esto es imposible, no se puede responder individualmente a la nada. Tú respondes a otro. Tú respondes a los otros. La responsabilidad nunca es individual. El ejercicio de la responsabilidad puede ser individual, pero la responsabilidad en sí responde siempre a otro, responde a los otros, a la sociedad, dentro de un código moral. Cuando desde la política, los medios de comunicación decían: es que tenemos que ser responsables individualmente. No, mire usted. Estamos respondiendo, y aquí sí vuelvo a utilizar la misma palabra, simplemente al tenor de una sociedad desconfiada que no asume que se debe de confiar en los otros para poder ser responsable de nuestras acciones y así poder ir hacia adelante. Esto es muy interesante, no lo voy a contar aquí, pero hagan ustedes el ejercicio y ahora luego se los contaré un poquito. Si nos vamos a los países con los índices de confianza interpersonal más bajos del mundo y vemos la cifra de muertos por COVID, nos vamos a espantar. Y si nos vamos después a los países con los índices de confianza más altos del mundo y vemos los muertos por COVID, también nos vamos a espantar. Pero nos vamos a espantar porque vamos a decir: ¿tan pocos? Porque claro, si aludimos a la responsabilidad, de repente pasan cosas, ¿no? Y esto es muy interesante. Josh Morgan nos dirá:
Un país será democráticamente más sano cuanto más confíen los unos en los otros, porque cuando confiamos en los demás, hablamos con los demás. Cuando hablamos con los demás, nos damos cuenta que nuestros problemas son los mismos problemas que tienen los demás, que esto es algo muy interesante. Vivimos endiosados en un individualismo feroz que nos hace creer que nuestros problemas son únicos, que somos seres únicos, que todo lo que nos pasa a nosotros solo nos pasa a nosotros. Esto es de una mediocridad bárbara. Y entonces al final acabamos solo preocupándonos de nuestros problemas. A mí me encanta la etimología griega. Los griegos definían a esto de una manera muy bonita. Aquel individuo que solo se preocupa de sus problemas y que rechaza el preocuparse de los asuntos públicos o de los demás tiene un nombre en griego que es idiota. El idiota es aquel ciudadano que solo se preocupa de sus propios asuntos y que no comparte de lo público. ¿Por qué? Aristóteles. Porque en lo público, en la polis, es el único espacio en el que podemos ser felices. De tal manera que el idiota es aquel que se está negando a sí mismo la posibilidad de ser feliz. Ese ser humano que le decía Aristóteles a su hijo de no confíes en este señor porque no tiene amigos. Y alguien que no tiene amigos no puede ser feliz. ¿Se dan cuenta cómo se van cerrando los círculos? Estas cosas me encantan. La segunda pata es de un país, decía George Morgan, de un país con un alto índice de confianza interpersonal. Bueno, pues que a mayor confianza interpersonal, menor corrupción política. Esto cuando lo digo en México, ¿no saben ustedes, cuando lo digo en ambientes políticos, cómo se escucha el crujido de los esfínteres anales? Es increíble. Lo digo de esta manera, con un lenguaje culto, para que no suene soez. Pero es la realidad. Un país absolutamente corrupto, de pies a cabeza, de arriba abajo, donde es la propia población la primera corrupta. Cuidado, ¿eh? Tampoco ahora creemos que el pueblo es sano y que el pueblo es bueno, ¿eh? Decía Polibio, creo recordar, no, Tácito, decía Tácito. Cuanto más corrupto es un pueblo, más leyes necesita. Y la gente se molestaba con Tácito. ¿Por qué dices cuanto más corrupto es un pueblo? ¿Será cuanto más corruptos son sus políticos? Y si, ¿de dónde crees que salen los políticos? Los políticos no son más que una muestra representacional o representativa, perdón por el mexicanismo, del pueblo. Si el pueblo es corrupto, los políticos son corruptos. No hay de otra. ¿O es que acaso creemos que de un pueblo bueno pueden salir políticos corruptos? Muchos dirán, sí, pues démosle la vuelta a la argumentación, por absurdo, lo reducimos y nos damos cuenta de la estupidez. ¿Es posible de un pueblo corrupto que salgan políticos no corruptos? No. Aquí tenemos la solución al problema. Esto es un problema de correlación. Una sociedad profundamente o que tenga un alto índice de confianza interpersonal, o sea, que confíen simplemente los unos en los otros, en sus vecinos, será un país menos corrupto. ¿Por qué? Pues como hay más participación pública, hay más control de los dineros públicos, hay más control de lo que se hace y además los propios ciudadanos, que son los políticos, actúan de manera más responsable. De tal manera que no se mete la mano tan fácilmente en la caja. Y ya les digo, esto cuando lo digo en México se me enfada alguno, ¿no? La tercera pata de un país o de una nación más confiada, que confía más en sus ciudadanos. Ojo, esto no es un panegírico en plan démonos la paz en la iglesia. Esto no es un ejercicio de confiemos todos en los demás. Lo que pasa es que ya verán cuando extiendo esto a qué me refiero. Decían los norteamericanos, ¿no? Cuanto más se confíen los unos en los otros, más inteligente será el país. Y esta parte a mí me duele mucho, como docente me duele mucho, porque se aplica fundamentalmente a las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones son los que recogen de alguna manera el testigo de sus padres. No sé si han leído el último libro de Desmourguet, el de La fábrica de cretinos digitales. Está en no recuerdo la editorial, perdónenme. Pero se llama así, La fábrica de cretinos digitales, y nos habla de la reversión del efecto Flynn. No sé si tienen ustedes idea de qué estamos hablando. La Vanguardia sacó un artículo hace un par de años. Resulta que desde principios del siglo XX, el señor Flynn, somos muy poco originales a la hora de nombrar los efectos, ¿no? El señor Flynn empezó a medir los cocientes intelectuales de todos los países. Y los separó por décadas y generó una comparativa entre décadas, ¿no? Y vio que en todos los países donde se hacían estos estudios de cociente intelectual, década tras década, más bien generación tras generación, entendiendo generación lapsos de 15 años al más estilo de Ortega y Gasset, ¿de acuerdo? En estos lapsos de 15 años veíamos cómo todos los cocientes intelectuales de todos los países del mundo iban aumentando. A esto se le llamó el efecto Flynn. Y era muy gustoso. ¿Por qué? Porque de alguna manera era como un seguro, Nosotros los adultos podíamos cometer malas políticas
lo voy a decir en un lenguaje mucho más fino, cagarla, pero las próximas generaciones podrían arreglar esos problemas. ¿Por qué? Porque iban a ser más inteligentes que nosotros. Entonces, de alguna manera, tenemos un colchoncillo, bastante estúpido, pero un colchoncillo por el cual, bueno, pues, tenemos problemas con el clima. Sí, ya lo arreglará la próxima generación. Porque como van a ser más inteligentes que nosotros, pues allí el problema y que ellos lo arreglen como puedan. Esto, el de esconder la porquería debajo del tapiz, es algo que hacemos históricamente con mucho gusto, ¿eh? O sea, políticos, sociedades, esconden sus miserias debajo del tapiz, diciendo, pues ya quien levante el tapiz se lo encuentra, ¿no? El único problema es que, según este estudio de Desmourguet no es nadie más que el director general del Instituto de Neurobiología o de Ciencias Neurológicas de Francia, descubrió que en los últimos estudios de cociente intelectual de todo el mundo están bajando. Y que resulta que somos mi generación, la última generación de la generación X, los últimos que tuvimos este efecto Flynn de subida. Las posteriores están bajando. ¿Y por qué están bajando? Esto daría para mucho y no tengo tiempo. ¿Por qué están bajando? Porque una sociedad desconfiada es una sociedad donde los niños no se relacionan los unos con los otros, ¿de acuerdo? Les podría hacer varias preguntas y los traductores se me volverían locos. Ustedes por ahora confíen en mí o duden de mí y busquen la información después, ¿no? Pero esto yo lo escupo a la cara y ustedes verán si es cierto o no es cierto. Una sociedad desconfiada no solo tiene niños más gordos, que los tiene. No solo tienen niños más gordos, sino tienen niños que no desarrollan convenientemente sus destrezas psicomotoras. Es normal. Si los niños no juegan, y cuando hablamos de jugar, que nadie agarre el rábano por las hojas, por favor. Es que mi hijo sí juega, yo lo saco al parque 1 hora al día. Que no. Que esto no funciona así. Que esto hay que acordarse de lo que decía Platón y decía, deja a los niños jugando. Los niños tienen una predisposición natural al juego. No intentes reglar el juego de los niños. Ellos son capaces de llegar a sus propios acuerdos en conjunto. Los adultos no tenemos que intervenir en el mundo de los niños. Es otra de las grandes máximas de la educación en Finlandia, o era, porque también se está estropeando un poco la cosa por allí. Cuando los niños no juegan, pierden la capacidad de desarrollar convenientemente sus habilidades psicomotrices. Hace poco Costa Rica sacó un artículo donde decía que más del 26% de sus jóvenes, niños en edad escolar, tienen dislexia asociada a la psicomotricidad lateral, a la falta de psicomotricidad lateral. El 26%. Aquí, por suerte, no estamos haciendo esos estudios. Cuando empecemos a hacer ese tipo de estudios y a cruzar datos, lo mismo empezamos a llevarnos las manos a la cabeza. Porque jugar, y ahora me voy a la añoranza, es, como os decía, comer como pollos, salir a la calle y no volver a subir hasta que papá o mamá te grite por la ventana. Y tú le pidas 5 minutos más. Porque para eso eres niño y le dices, no mamá, 5 minutos más. Y al cabo de 5 minutos más, mamá enseña la chancla por la ventana, que fue el primer sistema de educación a distancia de la historia. Y tú inmediatamente veías la chancla y corre para ver, ya sabes que había que subir. Y esto era un día tras otro día. Esto no era 1 hora al día en el parque. Esto era desde las 3 de la tarde hasta que anochecía. Y cuando llovía siempre había la casa de algún padre o madre bondadoso que se convertía en el piso franco de juegos, donde no le importaba que el suelo se ensuciara. No era mi casa. Era la casa de mi amigo Raúl en el 7º B, ¿no? Y nos íbamos todos a su casa a jugar. Y eso era un día tras otro hasta que llegamos a la adolescencia y los juegos eran otros. Ya me entienden. Pero ese era el desarrollo normal y ese ha sido el desarrollo normal los últimos 200 o 300.000 años. Porque por mucho que nos creamos multitask y porque por muchas ventajas que encontremos en las nuevas tecnologías, pues nuestro cerebro no ha evolucionado nada. Y la única rasgo evolutivo que tenemos como animales humanos, perdónenme, es este. A ver, que levanten las manos todos los que tengan algún tipo de problema en la vista. Miopía, astigmatismo, hipermetropía. Estamos jodidos, ¿eh? Desde que en el siglo XIII se inventaron los lentes correctivos, los miopes pudimos procrear. Antes no procreaban. Antes los miopes, pues la miopía, si nacías miope, en poco tiempo te quedabas ciego. Si era una miopía adquirida, veías muy poco. De tal manera que no eras un buen candidato a casarte, ¿no? ¿Quién quería casarse con un ciego hace 1000 años, ¿no? Porque a menos que contaras historias no había forma de ganarte la vida. De tal manera que como la miopía y muchas de estas enfermedades son hereditarias, pues no la transmitían a sus hijos porque no existían esos hijos. A partir del siglo XIII en Italia se inventan los lentes y de repente los miopes podemos procrear y llenar el mundo de miopía.
Pero no hay otro rasgo evolutivo más, aparte de la heterocromía, aparte de que estamos mezclados y ahora hay mucha más variedad por los mestizajes, ¿no? O sea, hay mucho más mestizaje en nuestro ADN, pero es que no hay diferencia. Y los niños necesitan el juego para el desarrollo psicomotor, igual que cualquier animal. Por eso juegan los cachorros, de los perros, de los gatos, hasta de las ballenas y de los delfines, juegan, necesitamos el juego. Derivado de eso tenemos más problemas. Si no juegan los niños, no solo no desarrollan habilidades psicomotrices, sino que tampoco desarrollan habilidades sociales. Toma ya. Esto es un regalito, ¿eh? Los que nos dediquemos a la docencia, esto es un regalo. Porque si de algo estamos orgullosos, los que desarrollamos planes de estudio, es de la adquisición de habilidades sociales. Bueno, pues si los niños no juegan, no hay adquisición de habilidades sociales. Y entonces se nos llenan las consultas de los pedagogos, de los psicopedagogos, de que mi hijo no tiene tolerancia a la frustración. Mi hijo no entiende lo que es el trabajo en equipo y liderazgo. Les voy a explicar qué es eso, por si hay algún lego en la materia aquí. Tolerancia a la frustración es lo siguiente. Bajas a jugar a la calle y resulta que tú eres pobre y no tienes un balón para jugar. Y entonces llega el dueño de la pelota. Y el dueño de la pelota dice, hoy vamos a jugar al fútbol. Y tú dices, no, vamos a jugar al baloncesto. Y dice, la pelota es mía. Y se juega lo que a mí me da la gana. Y tú dices, vale, eso es tolerancia a la frustración. ¿De acuerdo? Fácil de entender. Eso se desarrolla inmediatamente cuando eres chico. Aprendes. Esto es mamá, quiero más, no hay más. Ya está. Punto, lo aprendes. Hay más cosas, por ejemplo, trabajo en equipo y liderazgo. Te juntas con un grupo de amigos. Di al tío este de la pelota que no nos deja jugar nunca al baloncesto. Espérate. Verá cuando llegue. Llega. ¿Qué vamos a jugar? Dice, al fútbol. No, al baloncesto. No, la pelota es mía. Sí, pero somos 15. Y aquí se va a jugar al baloncesto porque nosotros lo hemos decidido. Trabajo en equipo. Y liderazgo, o jugamos a esto o te partimos los dientes. No hay que llegar a casos tan extremos, pero yo os lo planteo simplemente para que se den cuenta de qué es una cosa y qué es la otra. Y así podríamos seguir. Y de hecho, para que el líder hable, necesita otra habilidad social, que es la capacidad en su propia verbalización y comunicación. El ser capaz de mirar a los ojos al otro y hablar y negociar. No, bueno, mira, vamos a jugar al baloncesto un ratito y después jugamos al fútbol, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas son las habilidades sociales que se dan de manera absolutamente natural y lógica en el desarrollo del juego. Pero de esa mano de las habilidades sociales también están la posibilidad de generar un pensamiento más amplio. ¿Por qué? Verán, si yo les pregunto a ustedes, que, a ver, levanten la mano, ya me voy a poner, lo siento, ya me lo pide el cuerpo. Lo hago lento para que se traduzca. Levanten la mano los que sean madres o padres, por favor. Baje. Ahora quiero que levanten la mano todos aquellas y aquellos, el lenguaje inclusivo a veces es difícil para mí, levanten la mano todas aquellas personas que siendo padres o madres conozcan el nombre completo de los hijos de los vecinos, los que están en la misma edad que sus hijos y además a qué se dedican laboralmente los padres de esos niños. Levanten la mano quien lo sepa. Vale, muy bien, ya vamos bajando, ¿eh? Y ahora viene la siguiente pregunta. Quiero que levanten la mano todos, me da igual padres o madres, todos aquellos que recuerden el nombre de los niños con los que jugaban cuando eran chicos, por favor. Y además recuerdan a qué se dedicaban laboralmente los padres de esos niños, ¿verdad? Está bien. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando? Y ahora yo les pregunto, ¿sabían sus padres el nombre de sus amigos? Sí, ¿verdad? ¿Y a qué se dedicaban los padres? ¿Se dan cuenta de por dónde voy? Ustedes no saben cómo se llaman los niños con los que juegan sus hijos, porque sus hijos no jugaron con ellos. Si vuestros hijos hubiesen jugado con los hijos de los vecinos, tú sabrías cómo se llaman. Lo sabrías perfectamente porque habrían entrado en tu casa, porque les habrías dado la merienda en algún momento, les habrías puesto un vaso de agua, habrían entrado juntos a ver la tele, habrían entrado incluso a mear si no tenían dónde hacerlo. Tú los conocerías, pero ustedes no lo conocen. A eso me refiero cuando os hablaba de que la soledad no deseada en el mundo de los jóvenes es por educación y por culpa nuestra. Nosotros le hemos impedido esa capacidad de juego y de desarrollo. ¿Sabéis qué pasa cuando un niño conoce el nombre de los hijos de sus vecinos, o sea, de sus amigos? Pues lo que sucede es que entra en otras casas. Ahora esto nos da miedo, pero de una manera absolutamente infundada y estúpida. Creemos que las casas de los vecinos están llenas de depredadores sexuales.
No, ¿cómo voy a dejar que mi hijo entre en casa del vecino y se le saca fotos? Pues lo mismo piensa el vecino de ti. Igual. Porque en un mundo de desconfianza, vivimos en un mundo de desconocimiento. Y en un mundo de desconocimiento nos hemos comprado el discurso que nos dan. Todo el mundo es malo, llena tu casa de alarmas, llena tu casa de seguridad, y nos venden un discurso de seguridad que afortunadamente en países como este y en ciudades como esta no son necesarios. Vengo de México, sé de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Y llevo 10 años viviendo allí, moviéndome por todo el país y por agujeros infectos, igual que sitios donde los niños llegan a la escuela en helicóptero. Sé qué es vivir en un sitio jodido y sé qué es lo que no es. Pero hemos comprado un discurso tercermundista en el primer mundo. Y lo llevamos con orgullo. Y entonces nuestros hijos no conocen otras realidades. Y cuando no conocemos otras realidades, cuando somos niños, estamos enjutando la posibilidad de conocimiento del mundo. Acuérdense de lo siguiente, hagan un ejercicio de memoria. Eran ustedes jóvenes, chicos, un poquito más jóvenes de lo que son ahora. Iban a casa de vuestro mejor amigo y entraban en la casa de vuestro mejor amigo. Olía diferente. Cerebro reptiliano funcionando maravillosamente. Olía diferente. A lo mejor era un departamento de clase obrera exactamente igual que el tuyo. Pero era diferente, había algo que lo hacía diferente. La televisión era diferente, los muebles eran diferentes, el olor a comida era diferente, todo era diferente. El núcleo familiar era diferente al tuyo. En tu casa a lo mejor había papá y mamá y tú y un hermano, y en esa casa papá se fue a comprar tabaco y nunca volvió. O en esa casa había alguien en la cárcel, o en esa casa estaba la abuela que vivía con la familia, o en esa casa había un primo que estaba estudiando en la universidad y estaba allí, o en esa casa el hermano mayor era gay y se escondía en la habitación con el novio y todos sabían lo que allí pasaba pero miraban para otro lado, y al final descubrías que había diferentes formas de ser feliz. Porque en esas casas también serán felices, también como en la tuya, si es que tú podías serlo. De tal manera que en tu cerebro no estaba la única posibilidad de que el mundo era como te mostraban tus padres, sino que el mundo era mucho más grande. Dice José Carlos Ruiz, un filósofo cordobés maravilloso que se parece a Pep Guardiola, pero es más chiquitito y feo. Dice mi querido amigo José Carlos Ruiz, que es una persona maravillosa, ustedes tienen la fortuna de poder escucharlo en la ventana del hacer todos los viernes por la tarde con Francino, ¿no? Dice José Carlos, definiendo el pensamiento crítico, fíjense hacia dónde voy. Dice, el pensamiento crítico no es solo el análisis que tú puedes hacer de tu mundo mediante tu razón. Una razón que está sustentada en tus propias experiencias y en tu entorno. Eso no es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es poner en juego eso con cómo piensan los demás, entendiendo que piensan como piensan por su entorno, por su historia, por sus circunstancias. Esto es increíble, es una definición clara y distinta de pensamiento crítico. En la filosofía hemos buscado muchas definiciones de pensamiento crítico. Los estructuralistas dicen el pensamiento crítico es una estructura tal cual tú metes ciertos conocimientos y tienes un acercamiento a la verdad. No, es una que eso no lo entiende ni Dios, ¿no? Pero esto sí se entiende. El pensamiento crítico es poner en juego la concepción de tu mundo con la concepción del mundo de los otros y entender el mundo de los otros para llegar así a un acuerdo o un entendimiento del por qué el otro piensa de esa manera. Eso permite no solo el pensamiento crítico, sino el pensamiento crítico va de la mano de otras formas como el respeto, la tolerancia, ¿de acuerdo? O la dignidad. Y la dignidad, según José Antonio Marina, es decir, sí, entiendo que en tu casa se hace esto, pero a mí no. A mí no. Yo no quiero eso para mí. Eso es una concepción de dignidad muy sencilla que da José Antonio Marina, que nos puede alegrar o nos puede arreglar un poco esto. De tal manera, y voy acabando para que nadie se me agobie, solo me quedan 2 horas. De tal manera que encontramos en esa posibilidad de generar pensamiento crítico la posibilidad de tener una sociedad más inteligente. Porque una sociedad más inteligente será una sociedad que tenga estas habilidades de pensamiento crítico y que después las pueda desarrollar por toda una construcción institucional de educación, etcétera, medios de comunicación que merezcan la pena. Pero perdónenme, los medios dan lo que la gente quiere y después cuando quieren modifican, dan otra mierda y la gente se la sigue tragando porque está acostumbrada. Porque no hay pensamiento crítico que diga esto no lo quiero ver. Y se den cuenta de que el poder sobre los medios está en un aparatito como este que pone stand-by
y se acabó, y ya está, ya no pasa nada y te dedicas a ver otra cosa, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues que como decía George Morgan, a menor confianza interpersonal se dan todos estos desarrollos y al final hay menor inteligencia. Los cocientes de inteligencia, los estudios de inteligencia están bajando simplemente pues porque estamos privando de la posibilidad de desarrollo completo de nuestros niños, de las generaciones más jóvenes. Y al final los estamos encerrando en casa con tabletas, con teléfonos, que no estoy demonizando el ejercicio en sí o el aparato en sí. Eso no es más que una herramienta que bien usada es maravillosa, pero ¿sabemos qué es usar bien esas herramientas? ¿Nos enseñan a los padres un manual para cómo gestionar esas herramientas con nuestros hijos? Claro que no. Sino que lo que queremos en el fondo es que el niño nos deje tranquilos y ver la tele, porque trabajamos muchísimas horas y queremos descansar. Y no nos damos cuenta de que antes era más fácil porque abrías la puerta, el niño salía a la calle y se cumplían un montón de funciones mientras tú seguías haciendo lo mismo que quieres hacer ahora, ver la tele. ¿Se dan cuenta cómo hemos jodido el asunto? Con lo fácil que podía parecer. Y dice George Morgan, y ya acabo de verdad. Pues puedo hablar más, 2 horas, vale. Decía, mientras no me echen, cuidado que tengo cuerda, ¿eh? Decía George Morgan, la cuarta pata, una sociedad con un alto índice de confianza interpersonal, y aquí es donde viene Paulo Coelho a asomar la nariz, será una sociedad más feliz. Será una sociedad más feliz. Joder, esto es duro. Porque que lo diga Aristóteles, pero ya te lo dicen los sociólogos, y verán, yo sé que es muy difícil medir la felicidad. Es tremendamente difícil. Yo entiendo que medir la felicidad es un ejercicio muy complicado. La ONU lo intenta año con año. Ustedes saben que año con año hay un observatorio de la felicidad de la ONU. No sé si va ONU y UNESCO metido en este binomio, pero están ahí intentándolo, ¿no? Y ahora resulta que, verán, les voy a poner algunos datos encima de la mesa. En México, ahora mismo disfrutamos de un magnífico 10% de confianza interpersonal. Esto es según una estadística. Hay otra estadística que dice que es el 14% aproximadamente. O sea, solo entre el 14 y el 10% de la población mexicana confía en los demás. Que nadie se me vuelva loco. En España estamos, según el último estudio que consulté para esta conferencia del grupo Ipsos, estamos en el 27% de confianza interpersonal. Tan solo el 27% de la población española confía en los demás. Si nos vamos al dato de los jóvenes, se pone peor. Porque los menores de 35 años, tan solo el 17% de los menores de 35 años españoles dicen que sí se puede confiar en los demás, el 17%. Y yo creía que esto era mentira hasta que estuve dando un ciclo de conferencias en Utrera hace 20 días. Utrera, un pueblo agrario y ganadero de Sevilla, un pueblo con 50.000 habitantes, un pueblo donde, por definición, deberíamos de tener un ambiente sano, un ambiente de... Y cuando hice la pregunta de ¿quién cree que puede confiar en los demás?, nadie levantó la mano. La hice varias veces en diferentes salones con grupos de hasta 170 alumnos y nadie levantaba la mano. Va siendo hora de que empecemos a hacer estos estudios de forma seria ya. Porque esto es gravísimo y que los jóvenes de bachillerato no confíen en los demás. Esto es un problema monumental. ¿Y hacia dónde voy? Bueno, pues no sé cómo se medirá la felicidad, pero México está en el número 46 o 47 del mundo según estos de la ONU. Muy abajo, muy abajito. España está un poquito mejor, creo que está el 26 o el 27 está España. ¿Y quién está mejor? ¿Lo saben ustedes? Finlandia. Por quinto año, verá que yo no voy a hacer un panegírico ni una defensa de los finlandeses, ¿eh? Cuidadito, que en Finlandia no tienen jamón bueno, en Finlandia hace mucho frío, las noches son muy largas, los días son muy largos, dependiendo de la estación del año, y a mí no me gusta el vodka, ¿de acuerdo? Entonces, yo no voy a hacer una defensa de Finlandia. Sin embargo, por quinto año consecutivo, Finlandia es el país más feliz del mundo. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, ese microcosmos pequeñito donde todos queremos ir hacia allá, aunque tienen una tasa de soledad demoledoras en la gente mayor. Según los últimos datos hablaban de que dentro de muy pocos años más del 50% de la población mayor estará sola, ¿no? Bueno, pues según las estadísticas, estos países son los que gozan de los mayores niveles de democracia del mundo. Y además tienen los niveles de corrupción más bajos del mundo. Y año con año, en el informe PISA, resulta que esos niños son los más aventajados. Eso sí,
van los orientales con mucha gana a quitarle el puesto, ¿no? Claro, a base de suicidar a sus alumnos. Ya saben ustedes que Japón, por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán, etcétera, son países que tienen las tasas más altas de suicidio en estudiantes del mundo, precisamente por este sistema de competitividad individualista que lo que quieren simplemente es dar la mejor marca posible. Bueno, pues resulta que Finlandia es el país con el índice de confianza interpersonal más alto del mundo. Josh Morgan parece, por lo menos, que tenía razón. Que estos países son los que gozan de los índices de confianza interpersonal más altos del mundo. Por tanto, de los mayores índices de responsabilidad social del mundo, las mejores democracias del mundo, o más sanas, no mejores, más sanas, menor corrupción, mayor índice intelectual o de inteligencia, aunque también les está afectando el efecto, la reversión del efecto Flynn, no se van a escapar de eso, y además adolecen de estos problemas. Pero para colmo son más felices. Y esto a mí me enerva fundamentalmente, yo como latino, como parte de un sentido de vida, que es lo que estabas defendiendo, Joan, cuando hablabas de Barcelona. Los latinos tenemos un sentido de vida, y este sentido de vida es el que ha propiciado la aparición de la filosofía en Grecia, ha propiciado el mantenimiento de ciertas ideas durante el mundo latino. Esta forma de vida propició, lo queramos o no, les molesta o no les molesta a los franceses la Ilustración, y esta forma de vida de alguna manera debería de cuidarse más. Pues resulta que no somos los más felices del mundo, y tenemos todo para serlo, o deberíamos de tenerlo todo para ser los más felices del mundo. Yo hablo de toda la latinidad, y aunque haya algún anglosajón por la sala, pues que se me aguanta, ¿no? Pero deberíamos de tenerlo, y no lo tenemos. Y además estamos empezando a joder el juego con el tema de la soledad. Verán, algunos me dirán que el índice de confianza interpersonal baja por la delincuencia. Perdónenme, yo soy muy crítico y ustedes serán muy críticos conmigo y tal, pero cuando me pasaron el dossier de trabajo de esta jornada, vi que dentro de uno de los desarrollos que había, hablaba de que la mayor inseguridad ciudadana provocaba una mayor desconfianza de la población. ¿Saben qué? No es verdad. Vengo a enmendarles la plana. Lo siento, pero bueno, así crecemos todos. Esto es la academia y se trata de esto, ¿no? No es cierto. Y vengo de un país muy complicado para eso, y he tenido la oportunidad de trabajar muy a fondo sobre esto. Les voy a dar un par de datos para que se den cuenta de por dónde va el rock and roll. En el año 1990, México ostentaba el 29% de confianza interpersonal. Recuerden, les he hablado de España, estamos en el 27%. México, hace 30 años, estaba en el 29%, para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Y hacia dónde vamos. El número de asesinatos en México, en el año 1990, era de 11.000, una media de 11.000 asesinatos al año. No se me asusten, los datos malos vienen ahora. 11.000. En el año 2005, en el periodo del año 2005 al 2011, la confianza interpersonal en México bajó del 29 al 15%. ¿Recuerdan lo que decía de España? 27% en la población adulta, 17% en la población joven. Ven hacia dónde vamos, ¿no? ¿Se dan cuenta hacia dónde vamos? En este mismo lapso de tiempo se pasó de 11.000 asesinatos al año a 27.000. 27.000. Hoy, las cifras del año 2021, las de este año todavía no han salido, estamos en un 10% de confianza interpersonal en México, y la cifra de asesinatos, según los más halagüeños, son 36.000 al año. Ya tenemos cifras nuevas que lo sitúan en 48.000 al año. Obvio que hay narco, obvio que hay un marco social, político, económico diferente, pero lo que esto nos demuestra es que la inseguridad no crece. O sea, la inseguridad no es el detonante de la desconfianza, que es al revés. Cuanto más desconfiados nos volvemos, más nos encerramos en nosotros mismos, más nos metemos en casa, sacamos a los niños de la calle, abandonamos los espacios de la Civitas, abandonamos los espacios públicos, abandonamos nuestros espacios donde, como nos recuerda Aristóteles, el hombre es un animal político y no está encerrado en su casa. La política, ¿dónde se hace? En el ágora, en la calle. Cuando nos desconfiamos de los demás, y ya me preguntarán ustedes los motivos de la desconfianza, que eso da para otra invitación a Barcelona, pero cuando desconfiamos de los demás nos encerramos, y encerramos a nuestros hijos.
a cal y canto, nos volvemos idiotas porque solo tenemos en cuenta nuestros problemas y nos olvidamos de la acción pública, nos olvidamos de la acción política, abandonamos la calle y es en el momento en el que los oportunistas aparecen para hacerse dueños de la calle, porque nosotros no estamos ahí. Nosotros hemos abandonado la ciudad, nos hemos escondido en nuestras casas, llevamos a los niños a tareas interminables por las tardes, no dándonos cuenta el error que estamos cometiendo. ¿Y saben por qué? Porque cuando el niño sale de la escuela, viene a casa, comemos, lo montamos en el coche y nos lo llevamos, yo qué sé, si somos muy pijos, a hacer hípica. Y si somos de clase más media, a hacer karate, ¿no? Pero si hacemos este tipo de actividades extraescolares, lo que no nos damos cuenta es que eso lo hacen 2 veces a la semana. No, es que a mi hijo lo tengo en 10 actividades extraescolares, lo que quiera. Pero al final lo llevamos a la otra punta de la ciudad, con unos niños que solo va a ver 1 o 2 horas a la semana, con los que no puede establecer vínculos emocionales de amistad y de desarrollo como los que podría tener con los vecinos, que son los que están en la pared al lado, los inmediatos. Los niños más cercanos son los vecinos, no son los compañeros del karate, de la hípica, del ballet, de no sé, no, son los vecinos. Pero no queremos juntarnos con los vecinos. Ustedes no conocen el nombre de los hijos de los vecinos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se plantea esto? De tal manera que estamos educando a nuestros hijos en una no relación, en un proceso de no relación, los estamos privando de la adquisición de destrezas psicomotrices, habilidades sociales, pensamiento crítico, con lo tanto se baja y se desploma nuestro cociente intelectual y para colmo, en esta competitividad en la que estamos metidos, en cuanto podemos al niño lo mandamos al extranjero y el niño con 23, 24 años se nos va. Y al final nosotros nos quedamos solos. Y nos quedamos solos porque hemos procurado un modo de vida en el cual queríamos lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos muchas veces fue cambiarnos de barrio, cambiarnos, decir, una vida mejor, una casa más grande, para que tenga más posibilidades, donde no tiene tantos amigos, donde hemos perdido el arraigo cultural del que veníamos. De tal manera que cuando ellos se van, nosotros nos quedamos en unos pisos magníficos de 120 metros cuadrados, solos. Porque también hemos perdido nosotros nuestro arraigo, el arraigo de los vecinos con los que nuestros hijos jugaban. Y nuestros hijos al final, como están súper bien preparados y son maravillosos, se van a México a vivir. Y nos vemos solos. Y si tenemos suerte, tenemos pareja hasta que nuestra pareja se muere. Porque lamentablemente no estamos programados para morir los dos a la vez. Sé que para algunos es una liberación, ¿de acuerdo? Que uno de los dos se muera. Esto está... Decía María, si volviésemos a encontrarnos, ¿te volverías a casar conmigo? Y dice María, sí. Dice, ¿por qué me odias tanto? ¿No? O sea, este tipo de situaciones, decía Platón que el conocimiento adquirido con diversión es conocimiento que permanece, ¿no? Por eso es importante que juguemos un poco al chiste. Pero aquí es donde vuelvo a poner el pie. No pensemos que la inseguridad aumenta la desconfianza y por tanto la soledad de las personas. Esto es al revés. En cuanto nosotros nos escondemos y nos retraemos, aumenta la inseguridad. Si nosotros siguiéramos usando los parques, si nosotros siguiéramos usando nuestros espacios públicos, si nosotros reivindicáramos que esas actividades extraescolares se hicieran en los mismos colegios de barrio donde estudian nuestros hijos y que esos espacios públicos, esos colegios públicos se conviertan en espacios de seguridad y tranquilidad donde haya atención y no solo jueguen ellos, sino que también nos den formación a nosotros y nos pongan cursitos y peliculitas y hagamos macramé, cachillo, lo que sea, cursos de filosofía, de ética, cualquier cosa, entonces estaríamos levantando esto. En definitiva, lo que se nos ha olvidado explicarle a nuestros hijos, y nosotros lo sabíamos, pero se nos ha olvidado también, es que esta vida sin amigos no tiene sentido. Y los amigos, y ahora os voy a poner una, y ya termino porque ya me señaló los 5 deditos, los amigos son fundamentales. Verán, acabo, un poquito de agua. Le dice Aristóteles a su hijo Nicómaco, y así acabo igual que empiezo. Hay 3 tipos de amistad, hijo mío, 3 tipos. El primer tipo es la amistad por diversión. La amistad por diversión son aquellos amigos que, sobre todo en las fases tempranas de la vida, vas a encontrarte para poder jugar, para poder divertirte. Estos son amistades muy fáciles, muy cómodas, que se hacen inmediatamente. Lo decía Platón, no fuerces el juego en los niños, sale de manera natural. O sea, el propio maestro de Aristóteles le explicaba esto a Aristóteles, ¿no? Esas son las amistades por diversión. Una amistad por diversión puede durar toda la vida. Puede durar toda la vida. Podemos tener amigos de cuando teníamos 5 o 6 años y siguen estando ahí. Después la segunda amistad que dice Aristóteles será la amistad por interés. Como somos muy idiotas, pensamos que la amistad por interés es porque hay un interés hacia mí.
Esto es una tontería muy grande. Aristóteles no nos dice eso. Una amistad por interés, por ejemplo, es una amistad que se desarrolla en el trabajo. Nos interesa ser amigos porque nos tenemos que ver 8 horas todos los días. Seamos amigos, joder, no seamos enemigos o de perfectos desconocidos, porque entonces se genera una alienación humana en el trabajo. Tener amigos en el trabajo, pues es una ventaja, es una amistad por interés. También somos amigos por interés los que nos juntamos para ir al Camp Nou a ver al Barça. También somos amigos por interés los que vamos a pescar juntos. O sea, la amistad por interés puede ser recíproca y muy útil y muy necesaria. Y después están los amigos verdaderos. La amistad verdadera es una amistad que no precisa ni de diversión ni de interés para que se dé. La amistad verdadera, decía Aristóteles a su hijo, es muy rara. Hay muy pocos amigos de verdad, ¿no? Hay muy pocos. Y para colmo, estos pocos amigos de verdad se nos mueren. Algo que, para cerrar bien esto y que me aplaudan ustedes y nos volvamos todos locos, algo que tú decías sobre el puente de Triana. Mi abuelo era trianero. Mi abuelo murió con 92 años hace ya algún tiempecito. Cuando yo iba a ver a mi abuelo al barrio de Las Golondrinas en Sevilla, donde estaba la venta de los gatos, donde Bécquer escribió La venta de los gatos, y se llama Las Golondrinas por aquel poema maravilloso de "Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar". Cuando yo iba a ver a mi abuelo a Las Golondrinas, mi abuelo tenía ya más de 80 años. Y entonces era muy normal no encontrarlo en casa. Estaba solo, enviudó, y no lo encontraba nunca en casa. Y estaba con los chavales. Él lo llamaba los chavales. En Andalucía tenemos un término para eso muy bonito que es la chavea. ¿Con quién estás? Con la chavea. La chavea es el grupo de chavales, ¿no? El grupo de chavales no tenía ninguno menos de 85 años. Eran los chavales. Y yo siempre bajaba y me encontraba a mi abuelo con su grupo de chavales. Porque con su grupo de chavales mi abuelo era feliz. No tenía su esposa, sus hijos estaban lejos, sus nietos aún más lejos, pero tenía sus amigos, Y entonces un día le pregunté a mi padre, digo, estos amigos, esto saldrá publicado, señores, en mi próximo libro, en abril, se llama Ética para desconfiados, editorial Ariel. Yo le pregunté a mi padre, digo, oye, papá, estos chavales del abuelo, ¿son sus amigos de toda la vida? Y me dijo, no, hombre, sus amigos de verdad. Mi padre no ha leído Aristóteles ni falta que le hace, ¿eh? Los amigos de verdad murieron todos en la guerra. Los amigos de verdad, los que no murieron en la guerra, desaparecieron cuando nos fuimos de migrantes. Yo no nací en Sevilla, nací en Bélgica. Cuando nos fuimos de migrantes a Bélgica, huyendo del hambre y de los palos, ¿no? Estos no son los amigos de verdad, estos son los amigos para divertirse. Estos son los amigos que tiene para no estar solo. Pero son amigos por interés, para divertirse. Ya no tenía los amigos de verdad, igual que perdió el amor de su vida, perdió a mi abuela, que murió de cáncer unos años antes. Pero tenía amigos y no estaba solo. ¿Y dónde estaba? En la calle. Tenemos que reivindicar los usos públicos. Tenemos que aprender a volver a confiar en los demás. Hoy mi padre cumple 70 años. Yo llevo 10 años viviendo en México. Y estoy muy tranquilo, porque cuando he vuelto a mi barrio de San Diego, veo que mi padre está ¿con quién? Con los chavales. Tiene su grupo de chavea. Tiene su grupo de chavales donde por la mañana a las 9 va a desayunar, a la 1 se toma su cervecita y a las 5 se toma su café. Y está acompañado, no está solo. Muchísimas gracias. No te levantes. Bueno, ens hem divertit, ens ho hem passat bé. A mi me has encantado, ¿eh? Me has gustado mucho. Estoy casado, estoy casado. No, yo también. Yo estoy aparejada, pero me has gustado también. Bueno, ¿cómo están mis compañeros de lengua de signos? ¿Cómo están Enrique y Óscar? ¿Habéis sobrevivido? Bien. ¿Los de inglés cómo están? ¿Cómo están? Bien, los veo. Nos dicen, mira, bien, desde las cabinas. Bien, bien. Bueno, y ahora si te presentara, no lo haría tan formalito como lo he hecho. Muy bien. He tomado unas notas, digo, aparte de lo de filósofo y todo, yo le añadiría, después del tono, ¿no? y de lo que nos ha contado, yo diría que, bueno, estamos ante un viejo de 46 años, miope, que también fue a EGB, que jugó mucho, por eso le ponía muchos parches, que tuvo liendres, que tuvo piojos, que conoció la chancla de su madre y que cuando llovía se refugiaban en el 7º B en casa de su amigo Raúl. Correcto. Yo te presentaría así. Muy bien, muy bien.
Porque lo que nos has contado tiene mucha relación con este juego, ¿no? Y bueno, con Aristóteles, qué mayonesa nos has hecho tan buena, ¿eh? Cómo se nota que domina, que controla el tema. Pero la culpa, decía, es que claro, los jóvenes están solos. Todos los datos, los de México, los de Barcelona, los que tenemos, hay esa alarma tan grande, ¿no? La soledad es joven. ¿La culpa de quién es? De los padres, ¿eh? De los padres que no dejamos que se ensucien. Solo mantenemos los piojos, eso sí, yo tengo 3 hijas todas empiojadas, ¿no? Todos no sé qué pasa. Mi abuela dice que los tiran desde los aviones, no sé si la tuya también. Mi abuela siempre tiene esta cosa, porque antes no había tantos, ¿no? Ya los tiran desde los aviones. Nos ha llegado una pregunta de una madre en referencia, lo hacemos a través de la plataforma, porque tiene relación con esta educación, ¿no? Y nos dice así, a ver si la veo bien. Esther Lumière nos dice: ayer la profesora de pedagogía de mi hijo, de 16 años, que hace primero de bachillerato, les dijo que su generación es la del no esfuerzo. Al contrario, ella dice, creo que tendrán que hacer un gran esfuerzo para afrontar las problemáticas que les dejamos a nivel social y en el campo personal en salud mental. ¿Qué opinión tienes? Pues estoy absolutamente de acuerdo con la segunda parte. Quizás la primera parte no estoy tan de acuerdo con eso de la generación del no esfuerzo. Sería muy fácil hacer una condena generacional, ¿no? Y todos estaríamos de acuerdo, estaríamos de acuerdo con la condena generacional, donde lo nuestro es lo mejor y lo de ahora no. No estoy de acuerdo con eso. Verán, las cuestiones del esfuerzo, el no esfuerzo, voy a meterme en un jardín horrible. A ver, 5 minutos porque tenemos café, ¿eh? En los años 80 se promovieron las APAs, las Asociaciones de Padres de Alumnos. Hoy en día se llaman AMPAs, Asociación de Madres y Padres de... Y AFAS, familias. De familia, eso no me lo sabía. Pues llevo 10 años fuera, entiéndanlo. El único problema es que en su momento, verán, en los años 80, cuando yo empecé a estudiar primero de primaria, año 82, en Sevilla, mi profesor golpeaba a los niños con una regla. Se llamaba Don Ramiro, espero que el cielo lo acoja desde hace mucho tiempo, y Don Ramiro era un profesor de la escuela antigua y tenía una regla magnífica y te ponía el culo como un serón, ¿no? Claro, esto está mal, esto está horrible. O sea, de hecho, solo recuerdo de Don Ramiro las palizas que le daba a los niños, ¿no? Esto pasaba en el año 82 en Sevilla. Que nadie se me espante, la transición costó trabajo. Y hubo sitios donde costó aún más trabajo. Y todo esto pasó en el año 82. Después aparecieron las asociaciones de padres y alumnos que luchaban precisamente en gran medida contra esto. Y sobre todo sobre una nueva vorágine de pensamientos pedagógicos contemporáneos en los que se intentaban que los niños aprendieran por ósmosis inversa, o sea, sentarse en el libro y absorber los conocimientos. No funcionaba. Y, de hecho, había niños que con 10 años no sabían leer. Y entonces era muy importante el trabajo de las asociaciones de padres. Pero esto se fue corrompiendo. Como todo, esto es la anaciclosis de Polibio, pero aplicada... No lo ha entendido nadie, pero bueno, aplicada a la JAPA. O sea, todo sistema político tiende a corromperse. Esto lo explica Polibio en el siglo I después de Jesucristo. Todo sistema tiende a la corrupción. Cuando los padres se dan cuenta del poder que tienen en las escuelas y del poder del voto de los padres en las escuelas, todos se consideran pedagogos y empezamos a cagarla. Y empezamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer, empezamos a quitar autoridad a los profesores, cosa que en Francia... pues han tenido que volver a restaurar la autoridad del profesor, empezamos a hacer muchas cosas, a participar, a meter las manos, y entonces resulta que ahora sacamos políticas donde, no hombre, el niño cómo va a suspender, le va a generar una frustración. No me quiero meter mucho en ese tema, llevo 10 años fuera y voy a parecer un antitolerante y este tipo de cosas, ¿no? Pero en gran medida este no esfuerzo ha sido algo muy propiciado por nosotros nuevamente, y por una figura del padre que tiene que estar para velar por ciertas cosas, pero no por otras. Los padres, a menos que seamos pedagogos, filósofos especialistas en la materia, matemáticos, solo podremos opinar sobre matemáticas, sobre ciertas cosas. Ahora, que nuestros jóvenes lo van a tener en chino, sí. Y de hecho voy a dar un par de cifras que he sacado del último examen médico automatizado de la UNAM. La UNAM tiene una población de 380.000 alumnos. Repito, 380.000 alumnos, un auténtico monstruo. Y año con año hacemos un examen que se llama el examen médico automatizado, un autocontrol de 400 ítems, 400 preguntas que rellenan los alumnos de ingreso en bachillerato, porque la UNAM tiene sistema de bachillerato y universitario, tenemos ambos sistemas. Y solo he traído los datos de universitario y además he traído los datos de mujer y de hombre universitario. En el año 2019...
antes de la pandemia, teníamos el desastroso dato que el 24,8% de la población de nuevo ingreso universitario, o sea, con 18 años, el 24,8% mostraba signos de depresión. Mujeres universitarias, 24,8% de una población de 380.000 alumnos. A día de hoy, la cifra ha subido al 37,1%. Estos son datos oficiales, lo pueden ustedes consultar en la universidad. El 37,1% de las universitarias que entran con 18 años en México a la UNAM ya tienen síntomas severos de depresión. En el caso de los hombres, como todo en este mundo, los datos son no tan malos. En el caso de los chicos, los que entraron en el año 2019 presentaban un 11,7% y este año han presentado un 24,8% de depresión. Esto está encima de la mesa y ellos son los que van a tener que lidiar con eso. A mí lo que me aterroriza, y mañana me reúno con alguien de Vic para hablar sobre esto, sobre las políticas de intentar que los chicos no hagan tonterías, ¿no? Lo digo de una manera de esta forma porque me duele mucho la palabra, ¿no? Sabemos que el 5% de las depresiones que están diagnosticadas tienden al suicidio. O sea, el suicidio es un rasgo dentro de la depresión. No es que quieran suicidarse, es que es una especie de forma en la que se desarrolla esta enfermedad. Tenemos datos de los problemas que vamos a tener del suicidio en la Universidad de México y estamos desbordados. No hay suficientes psicólogos para tratar estos temas. Y les vuelvo a decir, las cifras con respecto a la confianza interpersonal en España cada vez se están pareciendo más a las cifras de Latinoamérica, a las cifras de México. Salvedad, hay muchas salvedades, muchos peros que poner, muchas cosas que contraponer. Entonces, decirle a esta madre que está preocupada, pues que procure que su hija, creo que era una hija, que tenga amigos. Que no haga este tránsito solo, que tenga amigos, por favor. Vamos a hacer la